Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Soy el maestro Javier Ramírez y antes que nada les mando un saludo, deseando que se encuentren bien ustedes y toda su familia. Y bueno, pues pasando esta emergencia que es el coronavirus. Para continuar con nuestra clase o nuestro curso, los alumnos de Teoría del Estado en concreto me han preguntado o me han mandado 5 dudas respecto de nuestra guía. La primera de ellas es: explica el contenido de la Constitución de 1824. Quiero decirles que la Constitución de 1824 fue promulgada el 4 de octubre de ese mismo año y tuvo como característica fundamental dividir a México en 19 estados y en 5 territorios. Además, facultó a cada estado para elegir su propio gobernador y sus asambleas legislativas, tal como se hace en los Estados Unidos de Norteamérica, y como también lo tenía previsto la Constitución de Cádiz. El gobierno federal, que es el gobierno de la Unión, está dividido en los 3 clásicos poderes según la doctrina de John Locke y Montesquieu. El poder legislativo lo compondrán 2 cámaras, es bicameral, es diputados y senadores. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República y en su ausencia un vicepresidente, figura que después al paso de los años se va a derogar por los problemas que genera, y el poder judicial se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda pregunta que me mandan es: ¿cuál es el concepto de Hermann Heller? Bueno, Hermann Heller hace un análisis cuantitativo del poder en donde distingue la cooperación en concreto de 3 grupos. El primero de ellos es el núcleo del poder, que se realiza positivamente por parte del Estado, es decir, quienes se denominan autoridad. En segundo lugar, los que apoyan al gobierno en turno. Y finalmente, los participantes negativos o la oposición. Esto, por ejemplo, lo podríamos ver actualmente, en donde hay un grupo que gobierna junto al presidente, hay otro grupo que lo apoya y hay otro grupo que claramente lo está atacando todos los días. Eso sucede en todos los países, eso sucede en todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque todos participamos del poder político. Y bueno, sin duda alguna no se puede entender el poder del Estado sin la participación de todos, de cada uno de los miembros del Estado. En el concepto de Estado moderno habíamos dicho que el derecho como base de una ordenación representa normalmente la forma necesaria de manifestación, tanto desde el punto de vista técnico como ético espiritual, de todo poder político. Y habíamos dicho al respecto que quien ejercita realmente el poder decisivo debe ser a quien corresponde jurídicamente el poder estatal, por lo que el poder del Estado es, pues, para Hermann Heller, un poder político jurídicamente organizado. Esa es la respuesta que nosotros estamos buscando en este sentido. Y bueno, otra de las preguntas que voy a contestar es la pregunta número 3, que dice: explique las condiciones necesarias para la creación de un Estado de Derecho. Bueno, pues las condiciones necesarias para la existencia de un Estado de Derecho son fundamentalmente las formales, y además otras más que se llaman las sustanciales. Las condiciones necesarias formales son la existencia de una constitución como un marco normativo básico, fundamental, una declaración de derechos fundamentales, más allá del concepto de derechos humanos, garantías individuales o garantías sociales. Tomamos el concepto de Ferrajoli de derechos fundamentales. 3, la división de poderes. Y 4, una actividad estatal fundada en leyes y reglamentos, es decir, en legislación secundaria. Y las sustanciales son 2:
el imperio de la ley o juridicidad, y 2, la democracia. Y hablamos de imperio de la ley o juridicidad, lo tenemos que comprender como el cumplimiento real y efectivo del derecho, es decir, la cero tolerancia, el que no haya excepción por parte de la autoridad y que efectivamente quien infringe la ley sea responsable y le acarree una consecuencia. Otra de las preguntas que me hacían y que les gustaría que me pidieron que ahondara en la guía sobre ello son los fines del Estado para el justnaturalismo. Déjenme decirles que hay dos grandes corrientes de pensamiento respecto de los fines del Estado. Hay una teoría que es finalista y hay otra que es funcionalista. La teoría finalista dice que el Estado tiene fines per se, y la teoría funcionalista dice que no. El Estado no puede tener fines porque solo los individuos se pueden proponer fines, y que en cambio el Estado debe tener funciones, y esa función es servir al ser humano. Bueno, pero respecto a la teoría finalista, o la teoría, o también denominada la teoría clásica, ella estima el bien común como aquel bien universal y válido en todo tiempo y en todo momento que tiene que cumplir el Estado, por el simple hecho de ser Estado. Esto debemos decir que lo han defendido en sus obras Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Meritain y Davin, entre muchos otros. ¿Cuáles son estos fines del Estado para el justnaturalismo? Ya dijimos bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Pero bueno, para el justpositivismo, fundamentalmente encabezado por Hans Kelsen, él dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque estos fines se presentan pues como inalcanzables. Y al respecto él escribe una obra que se llama What is Justice, o que es justicia, y en donde aterriza estos fines absolutos, casi inalcanzables, a una realidad más práctica. Y él decide denominarle al bien común bien público temporal, porque se ajusta a un tiempo y a algún espacio determinado. La justicia, que era la justicia objetiva, él aterriza en algo que es la justicia subjetiva. Y finalmente, lo que el justnaturalismo denomina seguridad jurídica, él lo aterriza en certeza jurídica. Bueno, pues espero que esta pequeña cápsula sea de gran utilidad para mis alumnos de Teoría del Estado. Les mando un saludo, esperando que ustedes y su familia se encuentren muy bien, y pues un fuerte abrazo desde La Salle y Divisa Manen.